bendiciones y bienvenidos a Pan de Vida Podcast, en donde hablamos sobre la palabra de Dios para todo aquel que tiene hambre del pan vivo. Te invitamos a suscribirte a este canal para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios. Y a continuación, el mensaje de hoy. Buenos días, Iglesia del Señor. Qué honor ser iglesia de Él, ser el cuerpo de Cristo en esta tierra. Gracias por este día, gracias porque tú eres fiel y siempre que 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tú estás allí. Y todos, Señor, hemos experimentado tu presencia aquí en medio nuestro. Por eso solo nos queda darte gracias. Y que toda esta palabra, Señor, aún las alabanzas que tienen mucho de tu palabra, puedan, Señor, no solo penetrar en nosotros, sino permanecer trayendo cambios a nuestras vidas, cambios que te agradan a ti, cambios que te honran a ti, Señor, cambios que produzcan frutos. Porque tú lo dijiste, Señor, que cuando damos frutos, el Padre es glorificado. Y para mí es un honor muy grande pensar que nosotros, seres humanos, que no somos nada, podamos glorificar a Dios. Es como decir que, y a una comparación muy pobre, una hormiguita pueda glorificar un dinosaurio de esos más grandes que han existido. O sea, no hay términos de comparación, ¿no? Y con Dios es mucho más. Pero, Señor, en ti es lo que tú dijiste. Lo que tú dijiste es, aunque nuestra mente finita no lo entienda, pero sí podemos darte gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo. Las que estamos aquí, cuando nos miramos internamente, Señor, somos testigos fehacientes de que tú estás haciendo una obra en nuestras vidas. No somos las mismas de un par de meses atrás, definitivamente no. Hay cambios. Y toda la gloria y el reconocimiento para ti. Y esa palabra tuya, Señor, compartida hoy, también sirva de un medio, Señor, por el cual tú nos convenzas de la necesidad total, absoluta, impostergable, de una total y completa dependencia de ti, Señor. Oh bendito Dios, cúmplase tu palabra en la vida de nosotras y en la vida de tu iglesia, Señor, en todo este planeta. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero compartir, pero el Salmo 87, así que si lo pueden tener a mano en la versión Reina Valera, se les será más fácil seguir. Mi finalidad es un solo verso, pero como el Salmo es tan corto, decidí que debería hablar sobre todo el Salmo para dar un contexto. Descubrí muchas cosas, ¿no? Y cuando uno dice descubrir, obviamente muchas cosas uno las descubre, no es porque uno las tenga muy presentes, no, porque uno tiene recursos donde consultarlos. Nosotros tenemos muchos recursos de comentarios. El punto es muchas veces que los comentarios que usamos no es un comentario donde todas las doctrinas son las correctas. Por eso hay una necesidad de ese discernimiento. Pero lo que son conocimientos que tienen que ver con el contexto, con la cultura, con la geografía, con las costumbres, todo eso es conocimiento mental, ¿no? Bueno, con esa pequeña introducción, yo voy a seguir con la introducción. Vamos a leer el Salmo. En esa primera lectura voy a hacer algunos comentarios y después lo voy a ampliar un poquito más. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Selah. Esa palabrita Selah aparece mucho en los salmos, pero no hay una explicación. Entonces, para entender, uno tiene que buscar ayuda en comentarios o en diccionarios bíblicos. Y esa palabrita Selah es una palabra
que muchos han intentado dar significados y de hecho uno puede encontrar cualquier cantidad de explicaciones. Al final prevalece un poquito más el parecer, la opinión de que la palabra Selah implica un término musical que probablemente quiere decir pausa. Y otros agregan, pausa ¿para qué? Para meditar y pensar en lo que dicen o cantan. Yo me quedo con esa explicación porque es algo que yo creo que nosotros debemos hacer. Cada vez que leemos la palabra del Señor, nosotros tenemos que aplicársela. ¿Qué significa hacer pausa? Si tú lees algo y encuentras una palabra y el versículo tiene 30 palabras, encontraste una palabra que te saltó, haz una pausa ahí. Haz una pausa, piensa en la palabra, busca más de esa palabra, dónde ella se repite y veremos, porque eso es para todos nosotros, cómo el Señor nos va abriendo el entendimiento, porque estamos mostrándole a Él que tenemos deseo de profundizar y no quedar solo en la superficie. Así que acostumbrémonos, bueno, ya yo lo voy a hacer, tomársela como pausa y seguir haciendo eso, deteniéndonos cada vez que llegamos a un punto que el Señor nos quiere decir algo. Versículo 4. Yo me acordaré de Rahab, el Señor que está hablando aquí, y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí, Filistea y Tiro con Etiopía. Y ahí viene una expresión que resalto para llamar la atención a ustedes. Esta nación, o este nació allá. Y yo encontré ahora, a lo mejor ya lo había sabido, pero me había olvidado, que este versículo, el versículo 4, según algunos, es un texto misionero, porque ya incluye en el pueblo de Dios a muchos extranjeros y otros hasta que fueron enemigos de Israel. Versículo 5. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella. La segunda mención de nacer allá. Y el Altísimo mismo lo establecerá. Ese texto, 4 que acabo de leer, es un texto profético. Bueno, el 4, el 5, el 6. Es un texto profético y escatológico. ¿Por qué profético? Porque está anunciando la conversión de personas de otros pueblos, de extranjeros, de los que fueron enemigos de Dios, que serán parte de la familia de Dios. O sea, el plan de Dios no era que Israel, y no voy a entrar en eso tampoco, que Israel fuera Dios para nosotros y ya no. Ellos tenían como de publicar las alabanzas de Dios por todos los entornos y no pudieron. Ese trabajo le quedó entonces a la iglesia. Y además de profético, es un escenario escatológico. ¿Por qué? Porque nos lleva al futuro no muy lejano, porque esas cosas todavía no han pasado, han de pasar. Entonces es un conocimiento que el Señor nos está dando de antemano, escatológico, que tiene que ver con el final de los tiempos. Versículo 6. Jehová contará al inscribir a los pueblos. Este nació allí. Hago mención de nuevo, versículo 4, el versículo 5 y el versículo 7 aparece esa expresión. Este nació allí, este nació allá, este y aquel han nacido en ella. Y el versículo 7 dice, y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Y hoy les quiero hablar sobre un verso de este salmo, pero antes tengo que todavía entender un poquito más del significado del salmo, este Salmo 87, según algunos comentaristas. Los comentaristas bíblicos dicen muchas cosas, pero me ceñiré a unas cuantas. Obviamente, estos comentarios no se pueden extraer solamente del texto escrito.
para entender muchas cosas de lo que aparece en la Biblia. Yo me refiero al contexto cultural, geográfico, social, cultural, gubernamental de la época. Se nos hace necesario leer muchos libros para poder tener un panorama completo del contenido que envuelve el texto escrito. De allí que los comentarios, y créanme, los hay en gran número, nos ayudan a entender ese mismo contexto, ¿no? Y repito, social, religioso, cultural, geográfico, gubernamental, todo lo que quieran. Pero por otro lado, la parte buena es que la palabra de Dios ha sido escrita para que conozcamos a Dios. La palabra de Dios ha sido escrita para que conozcamos lo que Dios espera de nosotros. La palabra de Dios ha sido escrito para que vivamos de acuerdo a ella. Y estoy repitiendo varias veces, la palabra de Dios ha sido escrita para que avancemos en ese caminar cristiano que nos llevará a la eternidad con nuestro Dios y Padre. Entender todos los contextos que les mencioné y otros que se me escaparon nos dará mucho conocimiento intelectual y podré tener un mensaje perfecto, homilética y hermenéuticamente hablando. Y, pese a tanta elocuencia, ser un mensaje sin vida, que lo único que hará es impactar la mente, pero no llegará al corazón del oyente. En otras palabras, suscitará admiración en el auditorio, pero no producirá vida. Y eso pasa mucho, mis hermanos. Tenemos muchos predicadores que tienen un dominio del tema increíble y uno lo oye y uno se impresiona porque se oye bien, tienen carisma, tienen retórica, tienen persuasión humana. Pero tú la oyes y pasa un tiempo y tú no te acuerdas absolutamente, ay, que habló ahí, no tengo idea. Sin embargo, tú puedes escuchar un mensaje de 2 horas y de repente dijeron 3 palabras y estas palabras te tocaron. Y un día pasan los años y tú puedes decir, sabe, una vez oí un mensaje, no me acuerdo de lo que era, pero yo me acuerdo de esas 3 palabras. Dios me habló con eso y eso revolucionó mi vida. O sea, en ese momento, ese hijo de Dios recibió un toque del Espíritu Santo llevándolo a su real necesidad. De ahí la importancia de la predicación, de la enseñanza bíblica y aún del estudio bíblico, porque no sabemos en qué momento el Señor va a hacer que esa palabra se vuelva viva, pero de una manera mucho más impactante y mucho más fuerte en nuestras vidas. Insisto, el motivo, la razón, el corazón de la predicación cristiana, entiendes, enseñanza y todo lo que entra ahí, literatura, es llevar la palabra de vida a la grey, es exaltar el nombre de Cristo, no el nuestro. Nuestra meta debe ser que en lo que hacemos se vea a Cristo, no a nosotros, porque la gloria no es nuestra. Yo puedo humanamente, sí, usar mi capacidad mental para preparar un tremendo estudio y nadie podrá refutar nada porque está homilética y hermenéuticamente perfecto. Pero ahí no hay espíritu, ahí está simplemente la mente humana. Y ustedes saben que hay muchas personas de mente brillante en todos los sentidos. De allí que más cosas son necesarias para ayudar en la predicación. Y obviamente alguien me va a decir, ay, pero entonces saber esos contextos no ayuda. Sí ayuda para que tú puedas ampliar el tema y hacer que la gente entienda y vea que la cultura de antes era muy diferente de la de otro. Esas cosas son importantes porque tenemos que hacer como una transliteración de la cultura de ayer para la cultura de hoy. Sin embargo, si nosotros tuviéramos que escoger entre ambas, es decir, todas las cosas que se requiere la mente natural y todo lo que se necesita para entender la parte del espíritu,
yo me quedaría con el significado sencillo de la palabra de Dios, que es la única que tiene el poder de tocar vidas. Y por eso no puede oír personas que tienen poquísima educación académica, no tienen prácticamente conocimiento de nada, pero te habla de la Biblia y te toca. Y a veces pueden cometer errores, sí. Como una vez que yo dije que alguien decía Pablo era Pablo y su esposa Silas, o Silas y su esposo no sé qué, alguien desconociendo que Silas era un hombre masculino. Y la otra que yo oí una vez también, alguien estaba hablando de ese pasaje de Elías de acá, cuando Elías le dice, unge tu carro, o mandó un mensaje porque la lluvia viene, ¿no? Unce tu carro. Y el predicador decía, sí, el Señor le dijo que le echara aceite al carro, porque él confundió uncir con ungir, falta de conocimiento. Pero eso no le quita mérito a la palabra. Yo no me acuerdo de la palabra que él dice, pero yo quiero decir eso, que aunque cometamos esos tipos de errores, pero hemos buscado hablar de acuerdo al corazón de Dios. Aunque si en la audiencia hubiera personas que saben un poquito más, inmediatamente te van a criticar, ¿no? Pero ese no es el punto. El punto es que uno tiene que soltar la palabra de Dios. La responsabilidad de que la persona acepte o no, no es mía, es responsabilidad de Dios. Otro día yo le pregunté al Señor, ¿por qué la gente no oye cuando se predica? Estoy hablando de supuestamente cristianos en una vida de iglesia y cosas así. Y el Señor me contesta, porque no pueden responder. Entonces yo me puse a pensar, no pueden responder. Y vengo a entender por qué no pueden responder a lo que oyen. Porque todavía no tiene crecimiento para ese nivel. Es como cuando tú no le puedes dar a un bebé de 6 meses un par de cucharadas de la comida que tú le das a un niño de 3. Lo mataría. No tiene capacidad de entender. Entonces, ¿qué hace el Señor en casos así? El Señor, por el poder del Espíritu Santo, aunque la palabra que esté siendo dada sea una comida pesada, digámoslo así, el Espíritu Santo es como aquella mamá que agarra la comida pesada como una carne y la machaca, o la licúa, qué sé yo, y le da una puntita de cuchara al bebé. Es la misma sustancia, pero de acuerdo a la capacidad de recepción que tiene el bebé. Y eso pasa. Ahora bien, eso pasa con aquellos que de veras tienen el deseo de recibir de Dios. Porque hay muchos que realmente tienden a oír una prédica para tener todos sus elementos de crítica, ¿no? Entonces no hablamos de esos casos. Entonces nosotros debemos anhelar, sí, crecer para poder recibir lo que el Señor nos da. No reciben porque no pueden, no tienen capacidad. Ahora, ¿por qué no tienen capacidad? Puede ser porque no les interese, porque a mí me importa un pepino, ya yo estoy aburrido de eso, ya yo no quería venir hoy, ¿viste? Vine y no entendí papa y bla, 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 cosas así. Dios conoce. Pero nosotros no podemos detener la obra de Dios por la reacción de A, B, C o todo el alfabeto de personas. No, porque por encima está la responsabilidad que nosotros tenemos de parte de Dios de hacer lo que Él quiere que haga. Y aunque nadie más lo hiciera, nosotros deberíamos sí hacerlo. Regreso al Salmo 87. Vamos a leer de nuevo los versículos del 1 al 3. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Será. Sión es la ciudad de Dios. En la Biblia hebrea, el nombre Sión se usó para describir la ciudad de David, el monte del templo y Jerusalén. A lo largo de los años, Sión se ha convertido en un símbolo de la Tierra Santa en su conjunto y de Jerusalén en particular. Cuando el Salmo dice, su cimiento está en el monte santo,
podemos decir también, su fundación, su base, está en los montes de santidad. Y ahí ya está hablando a nosotros, el pueblo de Dios, que es lo que nos va a afirmar en el Señor. Una vida de santidad. Recordando que santidad no es tanto el concepto que tiene la Iglesia Católica, que santidad tiene una aureola y es un santo, pues así. No, santidad es separación de todo aquello que no le agrada a Dios. Así de sencillo. Ay, aunque sean buenas cosas, sí, si para Dios te dice que te separes de eso, sepárate. Para otro quizás el Señor no lo va a decir, porque para el otro eso no le afecta. Para ti sí te afecta, entonces ahí es el punto. Y le doy otro ejemplo. En el pasado, una hermana, ella había sido una mujer de una vida un poco irregular, muy bonita. Hoy ya no está en Panamá, vive en Europa. Muy bonita esa mujer. Pero ella era extranjera, ella estaba aquí en Panamá y vivió una vida así, pero se convierte. Cuando esta mujer salía, ella salía así, tipo esas modelos, ¿no? Pintada, maquillada, y tú no encontrabas una pizquita de falla en ese maquillaje. La ropa siempre muy ajustada, muy ceñida, muy guapa, muy seductora era ella. Obviamente, ¿no? Para el tipo de vida que llevaba. Se convierte. Cuando tú la volvías a ver después de eso, ella fue como al otro extremo. O sea, se quitó todo el maquillaje, no tenía nada. Entonces ella era blanca, entonces parecía un fantasma, ¿no? Porque no tenía nada de color en el rostro, porque fue al otro extremo. Y entonces ella a veces decía, miraba a las personas y decía, sí, porque las mujeres no deben hacer eso. Y yo tuve que explicarle. Lo que pasa es que en tu caso el Señor insistió en eso, que tú te decías que dejar todo, porque tú dependías de estas cosas. Estas cosas eran parte de tus, quizá no usé la palabra en aquel tiempo, porque a lo mejor ni yo entendía eso mucho, es parte de tu bagaje de ídolos. Lo mismo la ropa, el tipo de ropa que era provocativa y todo eso. O sea, ahí no era tanto la ropa per se, sino la intención que estaba detrás de cada cosa. Por eso es que uno no puede compararse con los demás. Uno como iglesia tiene que orar por los demás cuando están haciendo cosas así. Obviamente, si a una persona cercana uno puede conversar, porque entonces hay que ver cuál es realmente la motivación, por qué la persona hace eso. Y de paso, es el mismo principio que debemos aplicar a nosotros. Cada vez que tú cometas un pecado, esos pecaditos, ve delante del Señor, Señor, muéstrame cuál fue la motivación de eso. Y que hasta que yo no llegue a la raíz y que yo lo pueda entender. ¿Por qué? Porque Dios me da la iluminación y el espíritu, pero eso tiene que hacerse real en mi mente consciente. Hasta que yo no entienda eso, yo no llego a aborrecer ese pecado, porque yo estoy pensando, no, fue por las circunstancias. No, no es la circunstancia, es algo en nosotros. Entonces, eso tiene que ver con la santidad de Dios. Y ojalá ese texto de Hebreos que dices, busca la paz y la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. O sea, no hay manera, o sea, la falta de santidad es incompatible con Dios, no se une, no se une, no se une. Por eso Dios tuvo que enviar al Señor, para que Él en su limpieza, en su pureza, que no había pecado, y que tuviera la misma condición de Adán, pudiera literalmente pagar con su sangre lo que representaba la sangre del antiguo pacto a través de los animales, para limpieza de pecados. En el antiguo pacto limpiaba, pero no desaparecía el pecado. La de Cristo limpia y tiene el poder de limpiarnos de toda maldad. Pero es que la maldad es tanta de un determinado pecado que tiene que hacer eso varias veces para que eso vaya perdiendo poder en nosotros. Algo que sobresale en la Biblia es el amor especial que Dios manifiesta por Sión. Sión, la ciudad de Dios, la Jerusalén, el pueblo de Dios. Y yo puedo incluso pensar que parte de la Sión
en el sentido del amor de Dios también está su iglesia, ¿no? Y yo quiero leerles algunos textos donde se menciona Sion, Jerusalén, la ciudad del gran Dios, etc. Salmos 78, 68. Salmos 7, 8, versos 6, 8. Hablando del Señor, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Salmo 48, 1 al 3. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Y nosotros tenemos ese privilegio de estar en los palacios de Dios, en el palacio refugio. Jesús en una ocasión dijo, esto en Mateo 5, 34, 35. El Señor estaba dando una enseñanza y dijo eso. No juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Y en el versículo 3 del Salmo 87, el mensaje del salmista es, de ti, ciudad de Dios, se dicen cosas gloriosas. Y esas cosas gloriosas son las que se van a detallar enseguida, del versículo 4 al versículo 7. Que aquí quiero hacer algún comentario más, ya lo leímos. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia. Entre los que me conocen, he aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Bueno, antes de explicaros, en el 6, Jehová contará al inscribir a los pueblos. Contará al inscribir a los pueblos. Este nació allí. Sión es un lugar para todos los hijos de Dios. Por eso yo hice la resalva y repito la expresión, que cambia un poquito, pero la forma, el contenido es el mismo. Este nació allí. ¿Dónde nació? En Sión. En los versículos 4, 5 y 6 del Salmo 87. Y según yo encontré en algún comentario, se dice que el verbo contar, que dice el versículo 6, que Jehová contará al inscribir a los pueblos, es como si fuera la expresión usada por un contador cuando está haciendo un inventario, sacando cálculos de lo que tiene en la mano. Y cuando yo leí eso, yo pensé, cuando el Señor estaba contando al inscribir un libro, ¿no? Y leía, ¿no? Y este nació allí, o sea, de lo que estaba en el libro. Y yo me pregunté, ¿será que él estaría leyendo en el libro de la vida del Cordero mencionado en Apocalipsis y otros libros de la Biblia? Una pregunta al aire. Ahora, la lista de las naciones paganas la encabezan Rahab. Rahab es un nombre poético para Egipto, así que realmente ahí no está hablando de la Rahab, ramera, la de Josué, no, sino de Egipto. Y Babilonia. Babilonia fueron los opresores, los responsables por el primero y el segundo éxodo del pueblo de Dios. Y va a haber babilonios convertidos. Y va a haber egipcios convertidos. Bueno, seguro ya lo hay, no es que va a haber, ya hay. Le sigue Filistea. Filistea fue siempre el enemigo presente, especialmente durante la monarquía de David. Tiro fue un enemigo con un poder económico envidiable. Cus es Etiopía hoy. Eso nos da un sinónimo del alcance del evangelio pese a la distancia geográfica y de lo desconocido. Busquen para ver dónde está metida Etiopía en el mapa y dónde estaba Israel, ¿no? Y curioso, en Isaías 18:7 hay una profecía que habla de eso, de este pueblo.
En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio, y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Según los comentaristas, es una descripción de la población y del país de Etiopía. Ahora, toda esa introducción, ¿para qué? Para llegar al punto que yo quiero, que es el versículo 7, que está contenido en la tercera parte del Salmo. Jehová contará al escribir a los pueblos, esta nació allí, Selah. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Esta es las frases, las palabras que yo voy a tomar ahora. Esa es mi finalidad hoy. Todas mis fuentes están en ti. Piensen en esa palabra. Todas mis fuentes están en ti. ¿Quién está hablando de eso? Los cantores, tañedores son los que tocan instrumentos. O sea, los que alaban, los que adoran a Dios. Porque eso era lo que significaba esa gente en el antiguo pacto. Ellos eran los que guiaban al pueblo a la presencia de Dios. Ellos eran los que mostraban una vida de adoración agradable a Dios. Entonces, cuando pone ahí cantores y tañedores o músicos, son hombres y mujeres, que en aquella época era puro hombres, ahora hay mujeres. Aquellos, no son todos, no son todos los que canten, los que adoran, no, son aquellos que están convencidos y seguros que todas sus fuentes están en el Señor. Y ese es mi punto hoy, que nosotros tenemos que luchar por eso. Y eso es parte de la gran, como llamaba, la buena batalla de la fe, hacer que todas nuestras fuentes vengan de Dios. ¿Entiendes? Que toda nuestra provisión venga de Dios y no de parte de nuestra astucia, de nuestras componendas o de nuestros arreglos o de lo que a nosotros nos parezca, no, lo que es de Dios. Por otro lado, toda esa reconfiguración que hemos visto aquí, ¿no? De la relación de Israel con las naciones gentiles, que eso también está registrado en otros pasajes de Isaías, forma parte de la esencia del mensaje de la Biblia. Desde el origen de Israel, el que lo describe bien es Ezequiel 16, ¿no? Y las promesas de Abraham. ¿Se acuerdan que el Señor le decía a Abraham que él iba a ser de bendición a todas las familias de la tierra? Y eso empezó con Abraham, con ese llamado. ¿Hasta llegar dónde? A la realidad concreta de la iglesia del primer siglo, por la obra de Cristo en la cruz, y la visión de la nueva Jerusalén de Apocalipsis 21. Imagínense, todo eso ha pasado. Empezó la historia en Génesis y se concreta, se completa en Apocalipsis 21. Por eso que ya de la parte del reino eterno, que ya no es los 1000 años, ya es más allá de eso, no se habla mucho, porque eso todavía es muy futuro. Y menos tendremos que capacidad de entenderlo. Ahora bien, en la Biblia también hay varios, porque mi palabra es fuentes, ¿eh? Hay varios salmos que mencionan fuente. Y voy a leer algunos. ¿Qué significa fuente? Primero, podemos usar esa palabra en el sentido literal. Pero yo quiero enfatizar fuente como el punto, el lugar de donde se puedan extraer recursos. ¿Qué recursos? De diferentes tipos. Por ejemplo, yo puedo preguntar, ¿cuál es tu fuente de ingresos? ¿Cuál es tu fuente de conocimiento? ¿Cuál es tu fuente de provisión? ¿Cuál es tu fuente? O sea, ¿de dónde sacas tantas cosas? ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene? Eso es buscar la fuente. El Salmo 84:6. Atravesando el valle de lágrimas lo cambia en fuente, cuando la lluvia llena los estanques.
Este texto es una belleza. Ese texto solito da un solo mensaje. Así que yo no voy a entrar en eso. Yo los dejo ahí a la consideración para que cada uno se meta en esos valles y empiecen a sacar esos recursos que Dios está poniendo en nuestras manos. Es que en un momento de dolor, de lágrimas, por la provisión de Dios, yo puedo hacer que esas lágrimas se transformen en fuentes de beneficio para otros. Isaías 41:18. En las alturas abriré ríos, aguas, y fuentes en medio de los valles, agua. Abriré en el desierto estanques de agua, y manantiales de aguas en la tierra seca. No importa la situación que tú estés viviendo, no importa la situación que estemos viviendo, sea de dolor físico, dolor emocional, opresión, ataque, acoso, póngale el nombre que ponga. No hay excusas bíblicas para que nosotros no detengamos fluyendo en nosotros las aguas de los ríos, de los estanques y de los manantiales de agua que Dios pone a disposición de los suyos. Y me llama la atención que Él dice, en las alturas. Está pensando cuando tú estás ahí arriba con Él. Allá hay ríos de agua viva que fluye de Él a nosotros. Hay fuentes para los lugares altos, pero también hay fuente en medio de los valles. Cuando estás allá en lo más profundo, allá no estamos solas, allá está la presencia de Dios. Yo puedo recibir aguas en medio a una caverna ahí abajo. Sí, sí es posible, porque no es nuestra el agua, es de Dios. Y cuando estamos en el desierto, ¿qué hay en el desierto? Hay estanques de agua. Eso no falta. Y es tan importante que el texto que no dice que solamente el desierto, sino que refuerza diciendo manantiales de aguas en la tierra seca. A veces no estamos en el desierto, pero estamos en un periodo de sequía. Allí también hay manantiales de agua. El secreto de la vida cristiana, y le hablo a ustedes y me hablo a mí, es mantener esa vida de cercanía, de comunión con el Señor, porque no importando lo que esté alrededor, ya sean buenos momentos porque ando en las alturas, o duros momentos que estoy en el valle, o momentos secos donde parece que Dios no me oye, pero yo todavía estoy viviendo para agradar a Dios. Yo estaré recibiendo de esas fuentes de vida que vienen de Él, la provisión para pensar, para hablar, para hacer, para decir, para sentir, para manifestar, para tener como motivación e impulso en nuestra vida lo que viene directamente de Dios. Esa es la verdadera vida cristiana, que no vivamos nosotros, más viva Cristo en nosotros. Que el tesoro de barro no se vea, que lo que se ve es el tesoro que está en el tesoro de barro, en la vasija de barro. Isaías 12:3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Mira, mis hermanos, la fuente de la salvación, las fuentes de la salvación es tan amplia que cubre toda la necesidad de todo hijo de Dios en cualquier momento de su vida. Imagínense que nosotros tenemos hijos de Dios que viven en condiciones totalmente desconocidas para nosotros acá en el occidente. Y es suficiente para ellos y para nosotros. Dios es suficiente para mantener sus hijos aferrados a Él. Dios hace su parte. Cuando nosotros nos alejamos, no ha sido por la falta de la provisión, de la fuente de Dios que quiere venir a nosotros, sino por nuestra propia decisión. Juan 4:14. Ese es Jesús hablando cuando él está allá en la fiesta, ¿no? La última fiesta de aquella etapa. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Yo quiero que vean el proceso. ¿Dónde está el agua de vida eterna?
en la eternidad con Dios. El Señor, ¿qué hace? Él te da de beber esa agua. Recibimos esa agua, la bebemos y la seguimos bebiendo. Entonces, cuando yo sigo bebiendo esa agua, ¿qué va a pasar? Que esa agua que yo recibo de Él se vuelve una fuente de agua que ahora vuelve a la vida eterna. ¿Entiendes el proceso? Nace en la vida eterna, te alcanza a ti en esa vida perecible y al tú actuar en base a esa agua que desciende del cielo, es lo que tú haces, va a volver nuevamente a la eternidad, conformando lo que yo he dicho muchas veces. Todo lo que nace en Dios y viene a nosotros, vuelve a Dios. Eso es lo que vale delante de Dios. Lo que nace de nosotros, lo que es nuestro, por muy bonito que se vea, no va para Dios porque no nació en Él. Dios no va a aceptar nada de nuestra naturaleza caída, nada, ni siquiera las buenas obras. Porque si así fuera, la gente que no ha nacido de nuevo puede hacer muchas, incluso harán muchas mejores buenas obras que nosotros, humanamente hablando, pero no tiene valor para con Dios porque es obra terrenal. No, en el cielo solo entra lo espiritual, lo celestial. Por eso tiene que nacer en Dios, llegar a nosotros y volver a Dios. Y ese es un ejemplo claro con el agua. Y esas palabras del Señor. De ahí mi interés en todas mis fuentes están en ti. Bueno, toda esa introducción para llegar a ese punto, mis hermanos. Cuando yo busco en el Strong, fuente, viene del hebreo Mayan, M-A-Y-A con tilde N, que significa fuente y fuente de satisfacción. ¿Entienden? Es una cosa una fuente y otra cosa una fuente de satisfacción. Y yo lo busqué también en la Real Academia Española. Ahí ustedes han visto que ellos tienen varios significados, entonces tú tienes que leer y ver cuál es el significado que se adapta a tu tema, porque no puedes poner cualquier cosa. Porque fuente también significa una vasija para servir comida. Eso no aplica aquí, ¿no? Entonces yo no puedo usar ese significado. Pero entonces el primer significado es decir que es una fuente, es un manantial de agua que brota de la tierra, un bebedero, un surtidor, un grifo, una pila, una fontana. Todas esas palabras son como sinónimas de fuente. Pero Ray también tiene un segundo significado, que ahora está hablando qué realmente significa esa palabra fuente. Significa principio, fundamento, origen de algo. Principio, fundamento, origen, y agrega más palabras, semilla, raíz, causa, motivo. Todo eso es el significado figurado de lo que significa fuente. Entonces, cuando el Señor dice que nosotros debemos poder decir, todas mis fuentes están en ti. ¡Wow! ¿Por qué? Porque Dios en nuestras vidas debe ser el principio, porque Él es el principio de todo. Él es el origen de todo. Él debe ser en nosotros el origen de todo. Eso solo refuerza lo que les dije no hace mucho. No es lo que yo haga en mi naturaleza carnal. Eso no tiene valor. Esas son las obras que se van a quemar. Es solo lo que yo lo hago de acuerdo a mi motivación, a quién estoy buscando alcanzar, a quién estoy buscando agradar, a quién estoy buscando hacer su voluntad. Tengo que ir al principio, tengo que ir al origen, tengo que ir al fundamento, que ese es Dios. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, que Dios sea en nuestras vidas lo que Él es. Si Él es el principio, entonces en ti y en mí Dios tiene que ser el principio de todo. Si Dios es el origen de todo lo existente, lo creado, todo lo que yo haga para llegar a Dios tiene que tener el origen en Él. Yo tengo que recibir de Él para hacer algo. Al principio uno hace algo por lo que uno oye, uno lee, uno aprende. Es como algo mecánico y tiene su valor en esa etapa del crecimiento, porque no todo el mundo siquiera pasa por eso. Pero no se puede quedar ahí.
Tenemos que llegar a ese punto de que todo, absolutamente todo que nosotros hagamos tenga su principio, su fundamento, su origen, su semilla, su raíz, su causa, su motivo en Dios. Insisto, que Dios sea en tu vida, que Dios sea en mi vida el principio de todo, el origen de todo, el fundamento de todo, la semilla de todo, la raíz de todo, la causa de todo, el motivo de todo lo que hagamos, pensemos, digamos, añoramos, soñamos, de nuestras intenciones, de nuestras motivaciones, de todo, de todo. ¿Qué otra cosa incluye ahí? Hasta la ropa que usamos, hasta la comida que comemos. Porque tiene que ver con el cuidado del cuerpo. Como decía una vez una predicadora, la mujer cristiana debe ser cristiana por dentro y por fuera. Yo creo en eso, pero eso no es un mensaje popular, ¿eh? Muchos lo rechazan, y eso es legalismo, ¿no? Porque la mujer también va a ser responsable delante de Dios de haber sido la que sedujo a algún hombre o ha hecho a algún hombre pecar. No, pero lo que pasa es que ellos son unos depravados, ellos son unos morbosos, ellos son unos lascivos. No importa, no importa. Tú diste motivo. Y si tú das motivo, tú vas a tener que responder por eso delante de Dios. Así que si en la vida hemos ya hecho cosas así, y seguro sí lo hemos hecho, ay, que entonces incluso, Señor, yo no sabía porque ni te conocía, pero Señor, yo sé que tú me perdonas, Señor, pero límpiame de todo eso porque yo no quiero saber ya nada de eso, Señor, yo no quiero ser tropiezo a nadie. Intenciones y motivaciones. Y el motivo de toda esa palabra es para que nosotros, yo estoy incluida ahí, no es que yo piense que ya yo estoy doctor en eso, no, estoy trabajando en eso también. Que todas nuestros orígenes, el inicio de todas las cosas, que toda fuente de satisfacción, porque sinceramente, hermano, nosotros sí podemos tener fuente de satisfacción que está muy lejos de Dios. Sí podemos tenerlas. Me gusta tal cosa, eso no le gusta. Y hay cosas que yo hablo, no todo el mundo puede entender esas cosas. Yo veía muchas series de televisión, pero siempre metían cosas que no se debían, porque eso no agradaba a Dios. Yo estaba ahí viendo, sin ningún problema. Hasta que llega un momento, ya Dios te va dando una sensibilidad y ya ciertas cosas como que no. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta, y si a Dios no le gusta, a mí no me debe gustar. Cristianos que a la fecha siguen viendo esas películas que tienen que ver fondo espiritual, cosas horribles, y piensan que eso no les hace nada. Sí les hace, eso afecta, porque piensan que proliferan tanto, porque tienen tanto éxito, porque detrás de eso hay todo un imperio satánico para atar a la gente, y a Dios no le agrada eso. Si hubiera un grupo de endemoniados ahí atacándose, gritando, tú no te meterías en el medio, pero te metes tranquilamente frente a un televisor a ver ese tipo de película. Está haciendo algo indebido. Entonces, la búsqueda nuestra, me incluyo, que todas nuestras fuentes de satisfacción estén en nuestro Padre Eterno. Cuando tú piensas en tu nacimiento físico, naciste por una decisión de Dios. Dios lo permitió con propósito. Y también nuestro nacimiento espiritual, ¿dónde se originó? En Dios. ¿Quién es el que nos da el entendimiento y conocimiento de Él que tenemos a la fecha? Dios, la fuente de todo eso. ¿Quién es la fuente de sabiduría, de discernimiento? Dios. ¿Quién es la fuente de vida, la fuente de nuevas fuerzas? Dios. ¿Quién es la fuente de nuevas vivencias? En Él y con Él, Dios. Todo se inicia en Él, todo se inicia en Él. Entendamos eso. Cuando entendemos que todo nace en Dios, entonces hay muchas cosas que yo quiero que nacen en Dios. Yo necesito que Él haga que esas cosas vengan a mí. Yo ahora quiero más de Él.
Y a veces yo quería más de él, pero yo no entendía todavía lo que ahora estoy entendiendo. O sea, crea, con esa enseñanza de hoy, se me abrieron mucho más los ojos. Sí, entonces cuando algo pasa y te molesta, ay Señor, mi satisfacción no estaba en ti, estaba en esa cosa. Ay Señor, yo no quiero eso, perdóname. Se dan cuenta que el Señor nos va llevando a un punto, cada día un poquito más allá, para que uno se pueda examinar mejor. ¿Y cuál es la finalidad? Para que siempre decimos que Cristo se vea en ti y no se vea ni a ti ni a mí, sino Él en nosotros. Por otro lado, Dios es fuente de eternidad, ¿verdad que sí? Dios es fuente de amor, es inagotable. Dios es fuente de misericordia. Dios es fuente de fidelidad. Dios es fuente de sabiduría. Y si yo estoy en Dios, ¿yo puedo recibir de esas fuentes? Sí, yo puedo recibir de esas fuentes. Fuente de eternidad. Ay, pero ¿cómo yo voy a ser fuente de eternidad? Bueno, mi amorcito, cada vez que tú llegas a una persona y por tu vida que está viviendo en la presencia de Dios, el Espíritu Santo tiene libertad de fluir en ti y la otra persona es tocada y nace de nuevo, que tú fuiste en ese momento, fuente de eternidad para aquella persona. Tú no pudiste ser fuente de eternidad para ti, tú dependiste de otra persona, pero tú puedes ser fuente de eternidad para otros. Fuente de amor. Dios es amor, Él es la fuente de amor. Entonces, piensen, una cuestión de pensar 2 más 2, 4. Si Dios es la fuente de amor y a mí me falta amor, ¿qué me está faltando? Me está faltando de Dios. ¿Y por qué me está faltando? Porque ciertamente me faltará cercanía y mayor comunicación con el Señor y mayor obediencia. Pero ahí está. Todas nuestras fuentes que agradan a Dios están en Dios y debe estar en nosotros. Cuando yo pienso en el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, yo pienso en Dios. Yo pienso en Dios. Claro, si yo pienso en fe, Dios no tiene fe, no, porque Dios es. Pero Él nos da esa capacidad, porque nuestra naturaleza todavía no tiene la posibilidad de ver como Él ve. Obviamente, entonces necesitamos ese recurso de fe, que es confiar en Él, que es creer en Él, pese a todo lo que pasa. Por otro lado, empieza a ver que Dios es la fuente de entendimiento para que tú sepas cuál es la voluntad de Dios. Porque necesitamos entendimiento que viene de Dios para entender cuál es la voluntad de Dios. Para hacer esa voluntad de Dios, entonces que esa voluntad de Dios que hicimos, que estaba en nosotros, vuelva a Él. Entonces nace en Él, trabaja en nosotros y vuelve a Él. Ese ciclo siempre tiene que mantenerse en la vida del Hijo de Dios. Nace en Dios, nace en nosotros, regresa a Dios. Viene de Dios, nace en nosotros, regresa a Dios. Viene de Dios, entre nosotros, vuelve a Dios. Todo lo que hagamos, todo lo que tú hagas, que nació en Dios, que llegó a ti y volvió a Dios, eso está ya sumado y eso va a contar en el día del tribunal de Cristo, en las recompensas. Por eso es que ya habrá muchos sorprendidos y muchos sorpresos, porque no esperaban eso, estaban creyendo que ya todo era cuestión de obras visibles. Si eso no está acompañado de obras que nacen en Dios, y hay muchas obras que empiezan en Dios, el hombre la toma de parte de Dios y en el camino se desvía y ya no vuelven a Dios, porque ahora se han vuelto al propio hombre. Padre, en esta mañana, Señor, donde tu presencia está en medio nuestro, gracias, Señor, me mejoraste la voz. Poder entender, Señor, que en ti existe, en ti, contigo y por ti, existe la posibilidad, Señor, de que nosotros seamos fuente de eternidad. Hasta ahora lo veo, Señor, que aquellas personas que a lo mejor cada uno de nosotros aquí tuvo oportunidad de hablar de ti y abrieron su corazón a ti, ellos están ahora
en camino a la eternidad, Señor. Y tú utilizastenos a nosotros como una fuente de eternidad, porque la eternidad viene de ti, Señor. Cuando podemos, Señor, ver pasar por una ofensa, un desaire y mantener el corazón tranquilo, Señor, estamos ahí permitiendo que esa fuente de amor que eres tú llegó a nosotros y fluye, Señor, y regresa a ti, Padre. Lo mismo podemos aplicar a la misericordia. Hasta que no veamos, Señor, tu misericordia en nuestras vidas, nunca veremos que tenemos que ser misericordiosos con los demás. Solo cuando el Hijo tuyo, Señor, puede ver que está de pie por tu misericordia de la vida pasada y de la vida presente y hasta el momento, empezará a mirar a los demás con ojos de misericordia, sabiendo, Señor, que eso no es aprobar el pecado, Señor, no, de ninguna manera el pecado sigue siendo pecado. Pero así como nosotros pecamos tanto, Señor, y tu misericordia nos alcanzó, ¿quién me dice que tu misericordia no podrá alcanzar a otros? Si tú alcanzaste a través de la historia, Señor, tantos pecadores que hicieron cosas que nosotros aquí, que realmente, como diríamos, tenemos pecados chiquitos comparados con tantos otros. Si tú, Señor, los recibiste, los perdonaste, los limpiaste, los usaste, ¿quién somos nosotros, Señor? Por mucho que a veces uno vea tanta maldad y uno pueda permitir un pensamiento breve que diga, ay, este tipo de gente no se salva. Pero nosotros no sabemos, Señor, no sabemos. No podemos avalar la mala conducta, pero tampoco no podemos rechazar a nadie, Señor. Porque tú no nos rechazaste, Señor. Tu misericordia nos alcanzó. Es esa misericordia, ese tu amor, Señor. Esa fidelidad nos alcanzó. Tú nos estás diciendo que así como tú hiciste con nosotros tenemos que hacer con los demás, Señor. Porque esa es la vida que te agrada, Padre. Nos falta mucho, Señor, si lo sé. Pero estamos empezando a ver, Señor. Ayúdanos, Dios, a perseverar en ese camino. Y que cada día, Señor, verdaderamente tú seas la fuente de satisfacción para nuestras vidas. Que aún, Señor, estuviésemos en un desierto, tengamos esa fuente de agua viva. Que aún estuviese, Señor, en una situación de hambruna, tenemos la fuente del pan de vida. Para cada circunstancia, para cada momento difícil, tú tienes una provisión, Señor. Y yo bendigo tu nombre porque tú has abierto, Señor, la puerta. Tú nos sacaste, Señor, de aquel reino de tinieblas y nos trasladaste a tu reino de luz. Ya no somos esclavos, sino que ahora somos hijos de Dios. Y como hijos tuyos, Señor, también hemos tomado la posición de esclavos de Cristo. Porque Él vino para servir, Señor. Él actuó como un esclavo. Todo por amor, Señor, a esta humanidad que había creado. Y Él también dijo, Señor, que hiciéramos todo lo que Él hizo. Oh, bendito Dios. Míranos a nosotros en esta mañana, Señor, buscando tu rostro, buscando esa fortaleza que viene de ti. Porque también hemos aprendido, Señor, la vida cristiana solo se vive como a ti te agrada, por el poder que viene de ti, Señor. Todo nace en ti. Verdaderamente tú eres la fuente de todo, Señor, de todo lo que llevaremos para la eternidad, Señor. Abre nuestros ojos como iglesia, Señor, que ya no busquemos como lo más importante las cosas de esta tierra. Y ahora entiendo más lo que dijo nuestro Señor, que busquemos primero el nombre de Dios, su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Porque cuando te buscamos, Señor, que eres la fuente de todo lo que necesitemos vendrá de ti, bendito Dios. Esa es la vida cristiana. La vivimos así, no, Señor, todavía no, pero queremos avanzar en ese camino. Muchos nos dirán que somos fanáticos, que ya hemos exagerado la nota, que eso no es así, que total, nosotros somos meros seres humanos.
Sí, seres humanos, sí, pero tenemos el tesoro adentro nuestro, el tesoro que nos da el poder, el tesoro que nos da la fuerza, el tesoro que hace de lo imposible el posible, el tesoro que puede hacer más allá de lo que pedimos o entendemos. Esto es lo que nosotros tenemos, Señor. Cambia nuestra mentalidad como iglesia, que ya dejemos de mirar al mundo y empecemos a mirarte a ti, Señor. Que nuestra satisfacción venga de ti, que toda fuente de satisfacción, Señor, venga de ti. Porque la verdad, Padre, cuando nosotros comparamos un excelente momento en esta vida natural y luego vivimos un excelente momento en tu presencia, no hay términos de comparación, Señor. Tu presencia es superior a cualquier otra cosa, pero muchos, Señor, no conocen tu presencia, la conocen de oídas. Por eso oramos por tu iglesia, para que tu iglesia llegue a conocerte en espíritu y verdad. Oh Padre, cuando tú dijiste eso allá a la mujer samaritana, que Dios quiere ser adorado en espíritu y en verdad. Padre, el que te adora a ti, Señor, es aquel que tiene todas sus fuentes en ti. Todo espera de ti, todo recibe de ti, todo da gracias a ti. Tú eres el centro, Señor. Y algunos podrán pensar que eso es como un tipo de egolatría. No, Señor, porque tú eres el único que conoce realmente el poder de ese mundo espiritual de maldad. Y es la única forma de guardarnos, porque en este mundo solamente hay dos voluntades, la tuya y la del infierno. Y si no estamos bajo tu voluntad, 100% estamos bajo las fuerzas demoníacas, Señor. Esa es la realidad. Esa es la realidad que la iglesia pareciera que no entiende, Señor. No existe mi propia voluntad, porque lo que tú lo dijiste, el que no recoge contigo desparrama, el que no lo hace tu voluntad está en contra de tu voluntad, porque no es eso, Señor, que tú tienes para tu iglesia. Tú tienes mucho para darnos, pero tiene que nacer en ti, venir a nosotros, producir y volver a ti. Ese ciclo, Señor. Y casi puedo ver ahí, Señor, como una repetición, espiritualmente hablando, del ciclo del agua. Viene del cielo, cae en la tierra, produce y vuelve al cielo. Oh bendito Dios, tú eres increíble. Por eso sí, el escritor de Romanos decía que la naturaleza habla de ti, Señor. Ciertamente la naturaleza habla de ti. Y ahora entiendo mucho más, Señor. La fuente que eres tú y el ciclo del agua en esta tierra. Wow. Y así, Señor, como está impidiendo el normal ciclo del agua, el infierno también va a hacer todo para impedir ese normal ciclo de vida relacionado, Señor, con que tú seas la fuente de todo. Gracias, Padre, por este día, por esta tu palabra, que tú la selles en nuestros corazones, Señor, y que tu Espíritu Santo nos la haga recordar cada vez que estamos buscando saciar nuestra sed en otras fuentes. Que seas tú, Señor, nuestra única fuente en todos los sentidos. Y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.